Hola amigos de GeoVirtual.cl. Hoy vamos a visitar el sector de Piedra Colgada. Alrededor de 20 kilómetros al norte de Copiapó, en pleno valle del río Copiapó, se encuentra la pequeña aldea, o mejor dicho, el sector Piedra Colgada. En una altitud de 250 metros y en 45 kilómetros vial a distancia a la desembocadura. El valle tiene un ancho de 1.700 metros y está cortando aquí la cordillera de la costa. Piedra Colgada, capaz llegamos al punto más conocido de Piedra Colgada, bueno, la Piedra Colgada, aquí al borde de la Panamericana, entre Copiapó y Caldera, y claro, un símbolo bastante llamativo y bastante presente. Vamos a ver qué es. Seguramente lo más llamativo es la piedra, un bloque caído, una roca de tipo intrusiva en la orilla de la Panamericana. Es un fenómeno no tan extraño en realidad, un fenómeno común, pero en este caso hay que mencionar su ubicación es bien especial, en metros de distancia a la carretera y por cierto un símbolo llamativo, igualmente parte del patrimonio de Atacama. Aquí estoy, donde la piedra de Piedra Colgada o la Piedra Colgada, claro, eso es un patrimonio de la naturaleza, un patrimonio geológico, un geopatrimonio. Es una roca ya desprendida, una roca caída, una gran roca, 5 metros de altura, yo estimo, y bastante toneladas, pero está seguro porque está bien asentado. Capaz tiene uno otro sector donde todavía está mejor asentado, capaz además dentro del peso de gravedad de la roca está capaz bastante abajo, entonces no debería moverse. Bueno, todos conocemos el mito, si esta roca se cae, Copiapó se hunde, se va a hundir. No tan probable que se caiga porque esta roca sufrió bastante molestias. La construcción de la Panamericana, en los años 60 y 70 hicieron tronaduras abajo, hicieron obras en la autopista ahí abajo y la roca resistió, entonces sospechamos que nos va a acompañar un buen tiempo, aunque algunas veces en los memes salen otras cosas. Bien, vamos a investigar un poquito, vamos a revisar un poquito este geopatrimonio de bastante magnitud porque esa roca ya llamó atención a los viajeros, a mucha gente en los tiempos pasados. Aquí un vistazo hacia el Copiapó, hacia Valle Copiapó hacia arriba, desde la piedra de Piedra Colgada. Bueno, hoy la mañana con el sol caliente, hermoso. Solamente que molesta un poquito la autopista. Donde Piedra Colgada, donde realmente la piedra, tenemos una vista pero hermosa al Valle Copiapó hacia abajo. Se nota la Panamericana, se ve San Pedro, se ve las plantaciones. Hay que recordar que la Panamericana aquí tomó este trayecto en los años 60, 70. Antes la Panamericana tenía el trayecto de Paipote, Inca de Oro hacia Diego de Almagro, y en los años 60, 70 se cambiaron aquí por el trayecto Caldera, Chañaral, más por problemas entre Caldera y Chañaral, donde la construcción de una carretera eficiente no era tan fácil.
Bueno, también hay que indicar la doble pista ahora, la autopista, data de los años más o menos 2010 ahí, y se nota claramente que este tipo de construcción podrían dividir el sector en dos partes, aunque hay pasarelas, hay túneles, pero Piedra Colgada ya se encuentra un poco aislado de su piedra. También hay que indicar hasta los años 50 el camino pavimentado llegó hasta ahí nomás, ¿no? Hasta el matadero de Piedra Colgada, y era un camino bien rural, pequeño, y era uno de los primeros caminos capaz pavimentados. Bueno, los primeros eran entre Barquito y Chañaral y entre Paipote y Copiapó. Eso también era pavimentado acá en un cierto momento, pero terminó acá, y de Piedra Colgada hacia la costa todo con chusca, con calamina nomás. Sus dimensiones son 7 metros 50 centímetros por 9 metros más o menos. Su perímetro entonces 27,3 metros y una área de 47,10 metros cuadrados. Su forma es medio irregular y trapezoidal. Su ubicación corresponde a un lomo, una lengua de rocas que se extendió más allá de la actual Panamericana. En los años 70 se realizaron un corte para acomodar el trayecto de la nueva carretera panamericana. Ese lomo indica que la roca en ese sector es un poco más resistente a la meteorización y erosión que los sectores colindantes. Igualmente hay que agradecer que la piedra, por todas las tronaduras de los años 60 o 70, mejor dicho, la primera fase de la habilitación de la Panamericana, no se cayó y resistió. Durante las obras en 2010 tomaron más precauciones y conciencia en no destruir este patrimonio, por cierto, un poco especial, pero parte de Atacama. Si uno observa de arriba aquí, se nota que es casi un conjunto de bloques. Casi un mar de bloques que si en un momento, miles o millones de años atrás se cayó, y este último aquí, o el más grande, que se llama Piedra Colgada, mantiene como frente. ¿Cómo podríamos buscar evidencias que realmente esta roca se cayó? Eso sería fácil. Bueno, como tenemos ahora un día feriado, no tengo ganas para hacerlo, podríamos hacer un análisis de las estructuras tectónicas en este bloque, aquí por ejemplo, desde los movilizados y otros, y comparar con la roca fija que está en sitio. Y bueno, ahí rápidamente vamos a ver si está movido o no está movida y en qué forma. Me falta un poquito la roca, ¿no? ¿Qué roca estamos ahí viendo? Claro, sabemos, estamos en Batolito Andino, sabemos que estamos aquí en la cordillera de la costa, y claro que qué gran sorpresa al fondo, es una roca intrusiva. Aquí veamos, para no molestar tanto el tráfico, voy a ver ahí, ¿no? Ay, ay, ay. Oh, duro. Y por eso sabemos, porque aquí hay un lomo, ¿no? Ahí está. Ahí salió algo, ¿no? Ahí se ve perfectamente, ¿no? Típica roca intrusiva, equigranular, principalmente tenemos puro plagioclasa y cuarzo también. Entonces, ya diorita cuarcífera, no tiene ortoclasa, tiene cuarzo, cantidad no menor en cuarzo, ¿no? Y por eso también su dureza, y además dado este Plutón
El Morado, 140, 137 millones de años, la típica estructura. Tiene como máficos anfibol en este caso, sí, ¿no? Y tiene, claro, capaz hasta una tendencia hacia una tonalita. Eso hay que decir, la cantidad de cuarzo no es menor aquí, ¿no? También el fracturamiento es común de una roca intrusiva y su apariencia equigranular, grano macrocristalino, fanarítico entonces, ¿no? Entonces algo bien típico. Llama atención que no hay estacionamiento oficial aquí. Se puede bajar por un camino paralelo de la Panamericana cerca del paradero y hay un camino de regular estado llega a pie de la roca. No se recomienda estacionar en el lugar directamente debajo de la roca, en la planicie directamente donde la roca. Es muy peligroso salir y entrar a la Panamericana de acuerdo de la velocidad de los vehículos y la curva que no permite una buena visibilidad. El cementerio antiguo se encuentra en los faldeos del Cerro de las Antenas, en una altitud de 268 metros. En un área de 50 por 60 metros se extiende el antiguo cementerio, todavía bien mantenido, pero ya desde años no se realizan sepulturas aquí. De GeoVirtual 2.cl, aquí estamos en el cementerio de Piedra Colgada y como todos los cementerios, eso sí, es una tristeza por dos cosas. Al primero, un cementerio de los años, digamos, 30, 40, 50, hasta 60, nos da bastante clara cuál es la importancia de la medicina nueva, de los remedios, de los antibióticos y de todo. Aquí también Piedra Colgada no es una excepción. La cantidad de niños, de bebés, de guaguas fallecidos ahí no es menor. La mortalidad infantil era verdaderamente otra que en nuestros días actuales, ¿no? Eso se nota al tiro en estos cementerios, que es impactante la cantidad de niños que están aquí en su último descanso. Lo otro, claro, que siempre da una tristeza de rabia es la forma como se ha conservado este tipo de cementerio. Bueno, eso aquí en Piedra Colgada, cerca del pueblo, todavía mantiene su forma, mantiene su, digamos, integridad. Está ok, está bien, pero en realidad podría ser hasta mejor un poquito, ¿no? Ni hablamos de cementerios en pleno desierto, como en San Bartolo, como en Tres Puntas, como en Chañarcillo, ¿no? Es un poco, no sé, hay que reflexionar, hay que capaz conseguir recursos que recuerdos se mantienen y no se ve completamente en abandono. Bueno, aquí en Piedra Colgada tenemos una cierta excepción, no es tan fuerte, pero igual podría ser mejor. Bueno. Voy a visitar ahora la aldea de Piedra Colgada. Aunque existe una pasarela y un túnel, la roca queda un poco aislado por la autopista nueva. En los censos oficiales históricos, por ejemplo, en el año 1930, se contaron 177 habitantes en Piedra Colgada y en 1952 eran 110 habitantes. Pero ya en los años 1850 se menciona Piedra Colgada frecuentemente. Aquí vamos a entrar al pueblo.
Todavía se mantiene la entrada cubierta con los llamativos pimientos. Dan un aspecto único. A mano derecha se ubica la iglesia. La típica construcción de cañas de Guayaquil rellenado con barro o greda, construido con 3 arcos y una torre bien llamativa. La estructura en total tiene dimensiones de 26 por 12 metros. Eso capaz es la entrada más hermosa, más bonita aquí en todo Atacama, la entrada a Piedra Colgada. Y bueno, ¿no? Eso hay que reconocer. Este sector es bastante hermoso. Los pimientos aquí, bueno, los pimientos más grandes dicen aquí están presentes. Y bueno, eso es Piedra Colgada. Antes, bueno, ahora con la autopista, antes era un poco más pequeño, digamos, más remoto. Ahora por la autopista está aquí cercano. Casi debajo de la piedra se ubica la antigua estación de la línea Copiapó-Caldera. Piedra Colgada era una estación pequeña en un ambiente rural. En 1881 el movimiento en pasajeros se concentró a poco más de 2 personas por día, entonces como 874 entradas y salidas durante el año. En 1894 el movimiento se aumentó un poco, menos de 4 personas diarias. Son 1.330 salidas y entradas durante el año 1894. La máquina de destilación alcanzó una producción de 7.000 hasta 8.000 litros de agua cada día. 4 personas trabajaron en la estación como maquinistas y fogoneros. Aquí estoy justamente donde antes el matadero de Piedra Colgada. Bueno, el matadero yo creo muchos no tienen buenos recuerdos porque de repente el olor no era menor aquí, ¿no? Bueno, después se dejó funcionar el matadero. Tengo algunas fotos ahí. Claro, no sé, vi nada, ni una estructura. Claro, aquí algunos escombros, pero mínimas. Claro, el matadero se extendió donde hoy está la otra pista de la carretera, eso hay que decir, ¿no? Entonces estaba donde el eje central más o menos. El matadero de Piedra Colgada se ubicó directamente al costado de la Panamericana, en 249 metros de altitud. Hasta el año 2009 se podría ver los últimos restos. Cierto, un poco cruel el recinto. Nada amigable. Ruinas de un recinto abandonado. En un área de 100 por 40 metros se encontraron varios edificios, estanques y recintos para mantener los animales. Durante el año 2010, estas ruinas completamente desaparecieron durante el rediseño de la carretera panamericana, su ampliación a 2 pistas. La actual pista hacia Caldera se encuentra casi encima del desaparecido matadero.
Cabe mencionar que ese matadero no era para nada agradable. Durante días de calor, de repente los olores eran tan fuertes, para no decir una molestia mayor. Bueno, ya eso es historia. Bien, amigos de GeoVirtual.cl, ahí voy a terminar. Ojalá nos vemos en la próxima semana. Chao.